Buenas noches, comunidad de Oberon. Gracias por acompañarnos en otra noche de historias. Prepárense, porque lo que vamos a compartir hoy sobre San Luis Potosí promete estremecer la imaginación de todos. Nunca me gustó el turno de noche, pero necesitaba el dinero. La tienda estaba en San Luis Potosí, casi vacía, y el silencio hacía que cualquier sonido resultara demasiado extraño. Comencé a notar a un hombre que siempre aparecía cerca del cierre, comprando pan, leche y velas. Caminaba por los pasillos despacio, parecía perdido, pero nunca se equivocaba en sus pasos. Al principio pensé que era coincidencia, pero con el tiempo se volvió rutina. No hablaba, no sonreía, simplemente seguía su camino. Mi atención quedaba atrapada en él, observando cada gesto. El resto de la tienda ya estaba casi vacío, y él siempre era el último en irse. Eso me inquietaba, pero nadie más parecía notarlo. Usaba una chaqueta gastada, zapatos viejos, y su cabello caía sobre la frente. Evitaba mirarme directamente, siempre con un aire distraído, como si hablara con alguien invisible. Comencé a fijarme en detalles, cómo tomaba los productos, la vacilación antes de elegir, el tiempo que pasaba en la caja. Cada noche parecía igual, pero había algo en el aire que me mantenía alerta. Era como si tuviera acceso a una dimensión que nadie más veía. Intentaba ignorarlo, pero cada paso suyo aceleraba mi corazón. La extraña rutina empezaba a consumirme. Una noche decidí bromear, solo para romper el silencio. «Ya es cliente habitual, ¿verdad?». Se detuvo y me miró. Ahí noté su piel pálida y profundas ojeras. Un frío recorrió mi columna. No respondió, solo permaneció mirando. Sentí como si el tiempo se hubiera desacelerado. El aire se volvió más denso, y cada detalle de la tienda parecía más nítido. El instinto me decía retroceder, pero mi curiosidad me mantenía allí. Era imposible no prestarle atención. De repente, algo increíble sucedió. El pasillo donde estaba desapareció de las cámaras, como si nunca hubiera existido. Revisé todas las grabaciones, verifiqué los ángulos, y no aparecía nada. El pasillo físico seguía allí, con los productos en su lugar, pero en las pantallas había desaparecido. Mi corazón se aceleró y traté de razonar, pero era real, lo sabía. Él permanecía quieto, tranquilo, indiferente ante la anomalía. El aire parecía más pesado y un frío extraño se esparció por la caja. Nunca había sentido algo así. Respiré hondo, intentando calmarme, pero no podía. Cada detalle del pasillo desaparecido me tensaba. Colocó los artículos en la cinta lentamente, observando algo invisible. El reloj de la tienda marcaba el mismo minuto que cuando él entró, y el silencio parecía mayor. Ningún sonido de las puertas, ningún tintinear de la campana, solo él y esa extraña sensación de irrealidad. Mi cuerpo estaba alerta, pero tenía que fingir normalidad. Era imposible apartar la mirada. Cada movimiento suyo parecía cargar un peso que no podía medir. Después de esa noche, intenté racionalizar, pero no lo logré. Su rutina se repetía, cada noche igual a la anterior, y el pasillo desaparecía de las cámaras solo cuando él pasaba. Empecé a observar con atención redoblada, cada gesto, cada detalle, sin confiar en explicaciones simples. La incomodidad era constante, y el miedo silencioso se mezclaba con la curiosidad. Comencé a percibir pequeñas señales que nadie más veía, sutiles y perturbadoras. Algo en el ambiente cambiaba cuando él estaba cerca. Me sentía parte de un secreto que no podía compartir. Pasó el tiempo, y mi atención aumentó. Empecé a anotar horarios, artículos, movimientos, intentando encontrar patrones. Nada explicaba la desaparición del pasillo. Ni compañeros, ni gerentes, ni equipos podrían ayudarme. La sensación de vigilancia aumentaba, como si algo invisible observara cada paso mío. Cada noche traía la misma tensión silenciosa, el mismo frío en los huesos. Ya no sabía si era miedo o fascinación.
El hombre era constante, pero el pasillo se volvía efímero ante mis ojos. Comencé a notar detalles perturbadores, olor indefinible, productos levemente desplazados, luces parpadeando sin motivo. Él parecía intocado por cualquier fenómeno, pero el ambiente se transformaba a su alrededor. No hablaba, no sonreía, no interactuaba, solo existía. Mi mente buscaba explicaciones plausibles, pero ninguna se sostenía. Cada noche se volvía más difícil, y me sentía atrapada en una realidad que se doblaba de formas imposibles. No sabía cuánto más podría soportar aquello. Impulsivamente, intenté grabar su rostro en el celular. Lo notó y me miró, y algo en su mirada me paralizó. Detrás de él parecía haber una sombra, pero no había nadie. Mi cuerpo tembló, pero intenté continuar la rutina, manteniendo la calma. El pasillo reapareció en las cámaras cuando se alejó. Todo parecía normal de nuevo, pero la sensación de haber presenciado algo imposible permaneció. Mi corazón no quería desacelerar. Desde entonces, aprendí a observar señales incluso antes de que él entrara. El aire se volvía más frío, el silencio más denso, y algo en la luz parecía diferente. Me preparaba mentalmente, pero no había manera de controlar la sensación de peligro. El pasillo desaparecía, y él permanecía. A veces parecía casi transparente, como si no fuera completamente humano. Comprendí que estaba tratando con algo más allá de la comprensión común, pero aún tenía que cumplir mi turno, manteniendo la apariencia normal. La tensión se convirtió en parte de mi vida cotidiana. Comencé a notar que tenía pequeños hábitos repetitivos. Colocaba el pan sobre la leche, organizaba las velas de una manera específica y miraba las estanterías como si midiera cada detalle. Nunca interactuaba con nadie, pero parecía percibir todo a su alrededor. Mi atención quedaba atrapada en cada gesto, como si fueran señales de algo que no entendía. Cada movimiento suyo alteraba la percepción del ambiente, aunque nadie más lo notara. Era sutil, casi imperceptible, pero suficiente para inquietarme. Algunas noches, tardaba más en la caja y parecía concentrarse en algo invisible. Sentía que había una presencia allí, algo que no existía para los demás. Mi respiración se acortaba y mis manos sudaban, aún sin esfuerzo físico. Comencé a tener pesadillas sobre pasillos que desaparecían y figuras que se disolvían. La sensación de que él accedía a algo que yo no podía comprender crecía cada noche. Sabía que no era solo cansancio o estrés. Intenté contar a compañeros y gerentes, pero se reían y decían que lo imaginaba. Eso solo aumentaba mi sensación de aislamiento. Necesitaba registrar todo por mí misma. Anotaba horarios, movimientos, hasta pequeños detalles de olor o luz. Cada anotación me daba la impresión de controlar un poco la situación, aunque sabía que era imposible. Había algo en el aire que me recordaba constantemente que yo era solo una espectadora. Una noche, decidí interactuar nuevamente. Lo saludé, intentando parecer casual. «Buenas noches, señor». Me miró, pero no dijo nada. El pasillo desapareció casi de inmediato en las cámaras, dejando solo a él visible. Fue rápido, casi imperceptible, pero suficiente para helarme la columna. Sentí que cualquier paso mío podría alterar algo invisible. Su presencia era silenciosa, pero pesada, y sabía que no podía ignorarla. Permaneció parado unos segundos, solo observándome. Era como si evaluara algo en mí. Mi corazón latía acelerado, y surgió un impulso absurdo de mirar a otro lado. Pero algo me mantenía atrapada en ese instante. El pasillo seguía desaparecido en las cámaras, y el ambiente parecía perder consistencia a su alrededor. No había explicación racional, solo la sensación de que algo imposible ocurría ante mis ojos. Cuando finalmente se alejó, el pasillo volvió a la normalidad. Todo parecía común, como si nada hubiera sucedido. Pero yo sabía que no era así. La tensión persistía y la sensación de que podía volver en cualquier momento me consumía. Cada noche siguiente se convirtió en un ciclo de alerta y ansiedad.
incluso cuando la tienda estaba tranquila. Sabía que mi percepción había cambiado para siempre y que no podría ignorar esos signos. Comencé a notar pequeñas alteraciones en el ambiente incluso cuando él no estaba. Productos desplazados, velas encendidas de forma irregular o una sombra que parecía moverse rápidamente. No había nadie cerca, pero algo alteraba la tienda sutilmente. Ya no confiaba completamente en los sentidos normales. Era como si su presencia dejara marcas invisibles en el espacio, recuerdos de algo que solo él podía manipular. Intenté seguirlo discretamente varias veces. Caminaba lentamente por los pasillos, y el ambiente se transformaba de formas casi imperceptibles. El pasillo frente a él parecía ondular, y al pasar, desaparecía. Mi corazón se aceleraba y temía hacer el menor movimiento. Era imposible comprender lo que sucedía, y la racionalidad parecía inútil. Todo lo que podía hacer era observar y tratar de no entrar en pánico. En uno de esos momentos, se volteó de repente, y tuve la impresión de que nos miramos por un instante. Algo en sus ojos transmitía una extraña conciencia de otro mundo. Mi respiración falló y el instinto me decía huir, pero mi cuerpo no se movía. El pasillo reapareció lentamente, y todo parecía volver a la normalidad, aunque sabía que nada estaba normal. Cada noche me recordaba eso, y la sensación de vigilancia persistía, incluso cuando él no estaba presente. Comencé a aceptar que tal vez nunca entendería. Había algo en el hombre, en el pasillo, en la tienda, que no podía explicarse. Cada noche era un desafío silencioso, y tenía que aprender a convivir con la tensión constante. La sensación de peligro y misterio se volvió parte de la rutina, como una sombra que nunca desaparece por completo. Sabía que él seguiría viniendo, siempre a la misma hora, siempre con los mismos artículos. Y yo continuaría observando, tratando de entender, aunque quizás nunca hubiera una respuesta. A poco, comencé a percibir señales incluso antes de que él entrara. El aire se volvía más frío, el silencio más pesado, y algo en la iluminación parecía cambiar sutilmente. Me preparaba mentalmente, intentando no entrar en pánico, pero no había manera de ignorar el presentimiento. Cada noche, mi atención se concentraba en él, y me preguntaba si él sabía que lo estaba observando. La sensación de que el espacio se curvaba de algún modo invisible aumentaba. Era imposible explicarlo, y aún así, no podía dejar de notarlo. Algunas noches no aparecía, y sentía la falta de algo, como si algo estuviera incompleto. Cuando aparecía fuera del horario habitual, la ansiedad aumentaba. La rutina se volvía impredecible, y yo me sentía constantemente en alerta. Los detalles más sutiles captaban mi atención. La forma en que los productos estaban dispuestos, el movimiento de la luz reflejándose en las estanterías. Era como si hubiera descubierto una capa oculta de la realidad, accesible solo para él y para mí, como única testigo. En una de esas noches, intenté hablar con él de manera casual. Siempre compra las mismas cosas, ¿verdad? Solo me miró. El pasillo desapareció casi de inmediato, dejándolo aislado en medio de la tienda. Fue rápido, imperceptible para cualquier otro observador, pero imposible de ignorar. Sentí una presión extraña, como si el tiempo se comprimiera a su alrededor. Ningún sonido, ningún movimiento, solo su presencia, sólida e inexplicable. Después de que se alejó, todo volvió a la normalidad, pero la tensión persistió. Comencé a notar pequeñas alteraciones, productos fuera de lugar, velas ligeramente desplazadas, sombras que no correspondían a nada visible. Era como si su paso dejara marcas invisibles, recuerdos sutiles de algo que solo él podía tocar. Cada noche se convirtió en una experiencia en la que la línea entre lo real y lo imposible se confundía. Poco a poco, acepté que nunca tendría respuestas, que él no pertenecía a esa realidad de manera convencional. La sensación de peligro se mezclaba con una curiosidad casi irresistible. No podía contárselo a nadie. Cualquier explicación racional sonaría absurda.
Todo lo que me quedaba era observar, registrar mentalmente y seguir cumpliendo mi turno. El misterio se convirtió en parte de la rutina, y cada noche traía la misma tensión silenciosa. Comencé a percibir que su presencia influía en el ambiente incluso cuando no estaba allí. Pequeños detalles me hacían sentir que algo invisible aún flotaba en la tienda. El silencio parecía más denso, la luz más tenue. Sabía que no era paranoia. La sensación era concreta. Cada noche, la expectativa de su llegada aumentaba mi vigilancia, y la extrañeza se intensificaba. En una de esas noches, intenté seguirlo hasta la salida. Caminaba por los pasillos lentamente, y el espacio frente a él parecía distorsionarse, como si no tuviera consistencia. Cuando pasaba, el pasillo desaparecía por completo. Mi corazón se aceleró y quedé paralizada. Era imposible comprenderlo, pero algo dentro de mí sabía que esa ocurrencia se repetiría y que yo no podría interferir. La rutina se convirtió en una mezcla de alerta y fascinación. Observaba, anotaba detalles intentando entender patrones que no existían. Cada gesto suyo llevaba un significado que no podía descifrar. La tienda se transformó en un espacio donde lo imposible parecía posible. No sabía si quería descubrir más o simplemente sobrevivir a cada turno, pero sabía que él seguiría apareciendo y que el pasillo desaparecería cada vez que estuviera allí. A veces, incluso cuando la tienda estaba vacía, sentía su presencia. Pequeñas señales me recordaban su paso, productos desplazados, sombras que parecían moverse, sensación de peso en el aire. Me detenía, observaba, pero no aparecía nada. Era como si el mundo tuviera una capa oculta que solo él podía acceder, y yo fuera la única capaz de percibirla. La tensión silenciosa se volvió parte de mi vida nocturna. Nunca descubrí quién era, ni de dónde venía. El pasillo desapareció, pero la sensación permanece. Cada noche, cerca del cierre, lo espero, ansiosa y preocupada. Es una rutina imposible de explicar, un secreto que guarda la tienda, y tal vez la única certeza sea que nunca volveré a ver el espacio a mi alrededor de la misma manera. A veces me pregunto si realmente existió o si fue solo algo que mi mente percibió más allá de lo que los ojos muestran. Pero en el fondo, sé que hay algo allí, invisible, imposible de ignorar, y que seguirá viniendo noche tras noche. Tengo un pequeño taller de zapatero en San Luis Potosí, donde paso la mayor parte de mis días arreglando los zapatos de vecinos y conocidos. No es un trabajo que haga rico a nadie, pero siempre he estado orgulloso de mantener a mi familia con mis propias manos. Suelo cerrar tarde, cuando la calle ya está más silenciosa, porque durante el día el movimiento no me deja concentrarme. Lo curioso es que, cuando finalmente me voy a casa, el sonido de martillos y agujas sigue en mi cabeza, como si todavía estuviera allí. Al principio pensé que era normal, un hábito, pero con el tiempo me di cuenta de que no era solo imaginación. Algunas noches, incluso acostado, juraría escuchar golpes provenientes del taller. Al principio, creí que podría ser algún ladrón intentando forzar la puerta. El taller es sencillo, nada que llame la atención, pero aún así guardo algunas herramientas caras allí. Revisé 2 veces durante la madrugada, pero nunca encontré nada. La puerta estaba cerrada, el interior en orden, y aún así el ruido continuaba, como si alguien estuviera trabajando exactamente en mi banco de cuero. Mis vecinos dijeron que no escucharon nada. Eso me desconcertó porque el sonido era tan claro que me despertaba. Empecé a tener problemas para dormir. Una mañana, al abrir el taller, encontré algo diferente. Justo en la puerta había un par de botas viejas, muy gastadas y cubiertas de tierra seca. Estaban tan sucias que apenas se podía ver el color original del cuero. Me pareció extraño, porque nadie había dejado mensaje ni pedido el servicio. Normalmente, cuando alguien deja zapatos para arreglar, viene a hablar, a pedir presupuesto. Estas botas no, estaban allí, como olvidadas a propósito.
Las llevé adentro, limpié un poco el polvo y las puse en un rincón, sin darle demasiada importancia. Pasé todo el día sin tocarlas, pero era como si me llamaran la atención todo el tiempo. Cada cierto rato miraba ese par, tirado en el suelo, y sentía una especie de incomodidad. Por la tarde decidí examinarlas mejor. El cuero estaba reseco, agrietado, lleno de marcas, la suela casi deshecha. Por el estado, parecía que habían estado enterradas o guardadas durante décadas. Aún así, algo en mí insistía en que todavía se podían arreglar. Tomé las herramientas y empecé a trabajar. Fue en ese momento que tuve la sensación de no estar solo. Mientras pasaba la aguja gruesa por la costura, sentí un escalofrío en la nuca. No era solo cansancio, era la clara impresión de que alguien me observaba muy de cerca. Levanté la vista, miré hacia la puerta y la ventana, pero no había nadie. El movimiento de la calle seguía normal. Aún así, mi corazón se aceleró y mis manos empezaron a temblar. Nunca había tenido miedo de trabajar solo. Al contrario, me gusta el silencio. Pero aquella tarde fue distinta. Cada puntada que daba en esas botas parecía acompañada de una mirada invisible sobre mí. Al final del día, logré dejarlas presentables. Seguían siendo botas viejas, pero ahora limpias, engrasadas y con la suela reforzada. Las puse sobre el mostrador y me quedé mirando, satisfecho con el trabajo, pero también con una extraña sensación de vacío. Era como si hubiera hecho el servicio para alguien que pronto vendría a recogerlas. Esperé unos días, pero nadie apareció. Ninguna nota, ninguna visita, solo los ruidos durante la noche, que volvieron más fuertes. Ahora no eran solo martillazos, sino también el sonido del cuero siendo tirado, como cuando se ajusta una horma. La insistencia de este fenómeno me inquietó. Pregunté a algunos clientes si alguien sabía de un vecino o conocido que hubiera perdido un par de botas antiguas. Todos se rieron de la pregunta. Algunos incluso sugirieron que podía ser una broma de mal gusto, pero nadie lo asumió. Un señor mayor, al ver las botas sobre el mostrador, se puso serio por un instante. No quiso comentar mucho, solo dijo: «He visto ese estilo antes, pero hace mucho tiempo». Luego pagó el arreglo que había venido a buscar y se fue sin mirar atrás. Eso me dejó aún más curioso. Empecé a fijarme en detalles que antes pasaban desapercibidos. El cuero tenía marcas profundas, como si hubieran caminado por caminos de piedra, no por calles de la ciudad. Las costuras eran de un estilo antiguo, diferente de los zapatos modernos. Al sostener las botas, el olor a tierra húmeda parecía volver siempre, incluso después de limpiarlas. Era un aroma que recordaba más a un cementerio que a un camino de tierra. Esta impresión me perturbó tanto que decidí buscar pistas fuera del taller. Necesitaba entender de dónde venían. Hablé con un amigo que trabaja en una funeraria. Le mostré las botas, sin mencionar nada sobre ruidos o sensaciones extrañas. Las miró con calma y dijo que recordaba haber visto zapatos similares en enterramientos antiguos. También comentó que muchas familias enterraban a los parientes con su mejor ropa y calzado, como señal de respeto. Cuando escuché eso, se me revolvió el estómago. No dije nada, pero lo primero que pensé fue que esas botas quizá no habían sido dejadas en mi puerta por alguien vivo. La duda empezó a consumirme. Pasé noches repasando la memoria, tratando de recordar si había visto a alguien rondando el taller. Nada, hasta que decidí ir al Panteón de Belén, uno de los cementerios más antiguos de San Luis Potosí. No estaba seguro de qué buscaba, solo la sensación de que encontraría una respuesta. Caminé entre las tumbas, observando nombres, fechas, fotos antiguas en cerámica. Allí, casi al final de uno de los pasillos, encontré una tumba con la foto de un hombre usando exactamente el mismo estilo de botas que estaban en mi taller. Quedé parado frente a esa tumba varios minutos, tratando de controlar la respiración. El nombre en la lápida no me era familiar, pero la foto era clara. El hombre estaba de pie, serio, y llevaba botas idénticas a las que había arreglado.
La coincidencia era imposible de ignorar. La fecha indicaba que había fallecido hacía más de 50 años. Un frío recorrió mi espalda al darme cuenta. No podía saber si eran realmente las mismas botas, pero en el fondo ya estaba convencido. Algo extraño había ocurrido. Volví al taller esa tarde sin comentar nada con nadie. Puse las botas dentro de una caja, como si quisiera esconderlas de mi propia vista. Pero aún así, parecía que ocupaban todo el espacio. Por la noche, el ruido se volvió insoportable. Era como si hubiera un zapatero invisible dentro del taller, martillando, cosiendo, tirando hilos, sin parar. No pude dormir y casi amanecí sentado en la cama, intentando entender lo que me estaba pasando. Empecé a preguntarme si estaba perdiendo la cabeza por tanto trabajo. Al día siguiente, reuní valor y volví al cementerio. Me quedé rondando la tumba del hombre, buscando a alguien que pudiera darme información. Encontré a un empleado mayor que parecía conocer bien las historias del lugar. Le mostré una foto de las botas y pregunté si recordaba algo similar. Dudó antes de responder, pero al final dijo: «Esas botas eran del señor Herrera, hombre importante en su tiempo, pero murió de forma trágica. Fue enterrado aquí mismo». Luego simplemente se alejó, como si hubiera dicho demasiado. Eso no me dio tranquilidad. Pasé el resto del día intentando averiguar más sobre este tal Herrera. Pregunté a personas mayores del barrio, pero casi nadie quiso comentar. Un hombre me dijo que era mejor no tocar el pasado. Otro comentó solo que Herrera había sido comerciante y que, tras su muerte, la familia se mudó dejando pocas cosas. Las respuestas evasivas me dejaron más intrigado. Si fuera un muerto común, ¿por qué tanto silencio? ¿Por qué dejar botas tan llamativas justo en la puerta de un zapatero? Mientras pensaba en eso, noté que la sensación de estar siendo observado empeoraba. Ahora no solo ocurría dentro del taller, sino también en la calle, en el camino a casa, incluso dentro de la casa. Era como si cada paso que diera estuviera siendo seguido. Dormir se volvió casi imposible. Mi esposa empezó a notar mi inquietud, pero preferí no contarle nada. ¿Cómo explicar que estaba siendo seguido por un par de botas viejas? El miedo a parecer loco me hizo guardar todo para mí, pero la presión crecía cada día. Una noche, ya exhausto, decidí llevar las botas de nuevo al cementerio. Las puse en una bolsa y caminé hasta el panteón, intentando no llamar la atención. La puerta estaba cerrada, pero logré saltar por un lateral bajo. La luna apenas iluminaba, y cada sombra parecía más grande de lo que era. Caminé hasta la tumba del señor Herrera y dejé las botas apoyadas allí. Hice una especie de petición en voz baja, pidiendo que me dejaran en paz. Salí rápido, con el corazón latiendo a 1000, casi corriendo hasta mi casa. Pensé que con eso todo terminaría. Por algunas horas me convencí de que había resuelto el problema. Dormí mejor esa noche, sin escuchar ningún ruido. Pero la calma duró poco. Al día siguiente, al llegar al taller, las botas estaban nuevamente en la puerta, exactamente en el mismo lugar donde las encontré la primera vez, cubiertas de tierra fresca, como si hubieran sido desenterradas otra vez. Sentí que las piernas me fallaban. Entré y cerré la puerta con fuerza, apoyándome en ella como si pudiera impedir que algo entrara. No tuve valor de tocarlas ese día. Poco a poco, la situación empezó a aislarme. Dejé de salir de noche, evité amigos, inventé excusas para mi familia. La gente notaba que estaba extraño, pero yo no podía explicar nada. Seguía escuchando los sonidos cada vez más intensos, como si alguien trabajara dentro de mi taller aunque yo estuviera allí. El martilleo era tan fuerte que parecía vibrar en las paredes. Busqué grietas, imaginando que podría ser algún problema de estructura o de cañerías, pero nada lo justificaba. Era un trabajo fantasma, persistente y preciso. Una tarde lluviosa, reuní valor y tomé las botas de nuevo. Las sostuve firmemente y decidí ir al cementerio, pero esta vez para buscar al empleado mayor y obtener más detalles. Caminé con ellas en brazos,
cubiertas con un paño, como si llevara algo que no quisiera mostrar. Al llegar, el hombre me reconoció de lejos. Antes de que pudiera decir algo, murmuró: «No sirve de nada devolverlas. Si vinieron a ti, es porque fuiste elegido para terminarlas». Esas palabras me helaron por dentro. Le pregunté qué quería decir con eso, pero simplemente dio la espalda y se fue, dejándome sin respuesta. Me quedé parado allí, sosteniendo las botas, con una sensación de peso enorme. Regresé al taller sin saber qué hacer. Desde entonces, comencé a notar que el cuero se volvía cada vez más suave, como si se renovara solo. Las botas parecían cobrar vida propia, haciéndose más firmes y resistentes cada día. Pero con ello, la sensación de que alguien me observaba no hacía más que crecer. Ya no sabía si yo controlaba la situación. Hoy sigo trabajando como siempre, atendiendo clientes, cosiendo zapatos, engranando botas. Intento llevar la vida con normalidad, pero sé que ya no es igual. Las botas permanecen allí, silenciosas durante el día, pero cobrando vida cuando cae la noche. No importa lo que haga, siempre regresan. Ya no intento deshacerme de ellas, solo acepto. Lo más extraño es que, poco a poco, he notado que mis propias manos se mueven solas, como si aprendieran técnicas que nunca estudié. Es como si alguien más guiara mi trabajo a través de mí. Llevo muchos años vendiendo flores en la entrada de un cementerio en San Luis Potosí. Ya ni recuerdo exactamente cuántos, pero seguro más de 20. Comencé después de que mi esposo murió. Necesitaba un ingreso y también ocupar la cabeza. Desde entonces, este portón se convirtió en mi lugar de trabajo. Mucha gente ya me conoce, me saluda de lejos y algunos incluso se detienen a charlar. Veo de todo: familias llorando, parejas trayendo flores en fechas especiales, niños corriendo entre las tumbas. Es como si formara parte de la rutina de ese espacio. Con el tiempo aprendí a reconocer los hábitos de los visitantes. Quienes compran rosas suelen dirigirse a la zona más antigua, donde están los sepulcros grandes de mármol. Los que prefieren claveles, por lo general, van al fondo, donde hay panteones más recientes. Se notan esos detalles si uno observa. Pero también empezaron a ocurrir cosas extrañas. Algunas personas pedían flores para tumbas que yo sabía que no existían. No conozco todas, claro, pero después de tantos años, sé dónde están las principales. Eso me dejó intrigada. Una vez, un señor compró margaritas y dijo que eran para la niña cerca del muro. Me extrañó, porque en esa parte solo hay un muro de concreto agrietado, sin sepultura alguna. Él siguió firme y no regresó con las flores. Cuando fui a mirar, no había nadie. Intenté convencerme de que me había confundido, pero luego empezaron a repetirse situaciones similares. Gente dejando ramos en lugares que, para mí, estaban vacíos. Y siempre regresaban con las manos limpias, como si realmente hubieran colocado las flores en algún panteón. Estas personas tenían algo en común: eran discretas, casi siempre solas, y nunca pedían arreglos grandes, solo flores simples y frescas. Pagaban rápido, agradecían poco y seguían su camino. Casi no miraban a los ojos. Eso me dejaba pensando por horas. ¿Habrá alguna parte del cementerio que desconozca? ¿O será coincidencia? Cuanto más observaba, más convencida estaba de que no era normal. El episodio que lo cambió todo ocurrió en una tarde nublada. Una joven llegó y pidió rosas rojas. Debía tener poco más de 20 años. Vestía bien, pero su expresión era triste. Sus manos temblaban mientras contaba el dinero. Le pregunté si quería un lazo, y me respondió que no, que debía ser sencillo. Le entregué el ramo y me quedé observando. Entró por el portón lentamente, siempre mirando al suelo. Su manera de caminar me llamó la atención de inmediato. Esa muchacha no era de San Luis Potosí, o al menos nunca la había visto antes. Conozco a los visitantes habituales, pero ella era completamente desconocida.
Lo notable fue que siguió por un camino poco usado, yendo hacia el fondo, donde casi nadie pasa. Me dio curiosidad y esperé para ver si regresaba. Pasaron minutos y nada. El corazón me dio un vuelco de ansiedad, así que decidí cerrar mi caja de flores y seguirla discretamente, sin saber por qué. Entré en el cementerio tratando de no hacer ruido, aunque mis pasos resonaban en las piedras. Todo estaba silencioso, solo se escuchaba el viento entre los árboles. Caminé hasta casi el límite del terreno, pasando por tumbas antiguas, algunas abandonadas. Fue entonces cuando la vi arrodillada frente a un sepulcro sin inscripción. Sostenía las rosas contra el pecho, en completo silencio. La escena era tan extraña que me escondí detrás de una cruz de piedra, observando. El sepulcro parecía olvidado, cubierto de musgo y con la cruz de madera rota. No tenía ninguna placa con nombre. La joven se arrodillaba con un aire pesado, como si estuviera rezando con mucho dolor. Pensé en acercarme, pero algo me detuvo. Fue en ese instante que sucedió. Dejó caer las flores y ante mis ojos simplemente desapareció. Sin ruido, sin movimiento, como si el aire se las hubiera llevado. Todo mi cuerpo tembló. Parpadeé varias veces, convencida de que estaba imaginando cosas, pero no había nadie más allí. En el suelo quedaron solo los pétalos de las rosas dispersos y un olor fuerte a tierra húmeda, como si hubiera llovido solo en ese punto. Mis rodillas se debilitaron y tuve que apoyarme en el lateral de una tumba para no caer. Quise correr, pero estaba paralizada, mirando ese espacio vacío que minutos antes había tenido a alguien de carne y hueso. Me tomó varios minutos reaccionar. Cuando pude moverme, recogí algunas de las flores, sin entender por qué. El aroma a tierra parecía adherirse a mí, pesado. Regresé por el camino despacio, mirando hacia atrás en cada paso, temiendo ver a la joven reaparecer. Al llegar a la entrada, decidí no contarle a nadie lo que había visto. Guardé los pétalos en mi caja, junto con las flores restantes, y continué el día como si nada hubiera pasado. Pero por dentro, estaba revuelta. Esa noche en San Luis Potosí, apenas pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía a la joven arrodillada, y luego el momento en que desapareció ante mí. Mi corazón se aceleraba, y un frío recorría mi espalda. Tuve que encender la luz varias veces solo para sentirme acompañada. Pensé en contárselo a mi hija, pero desistí. Temía que me tomaran por loca o por exagerada. Al día siguiente volví a trabajar como siempre, pero mis ojos se dirigían al fondo del cementerio. Era como si esperara que la joven regresara. El olor a tierra húmeda parecía aparecer solo con el recuerdo. Esa mañana apareció un hombre de mediana edad con un ramo de claveles blancos. Reconocí el patrón: flores simples, sin adornos, rostro serio. No tuve valor de seguirlo. Me quedé observando hasta que regresó, sin flores, con expresión seria. Pronto noté que había más gente como él. Cada vez aparecían personas diferentes, todas discretas y solitarias. Traían flores hacia el fondo, regresaban sin nada y pasaban por mí en silencio. No eran los visitantes habituales que vienen a recordar a un familiar. Era otra cosa, un ritual silencioso. Y después de cada visita, parecía que el aire se llenaba del aroma de tierra recién removida. Una tarde, cuando había pocos visitantes, decidí acercarme sola a ese sepulcro. Llevé un pequeño ramo de flores baratas como pretexto. Caminé despacio, con el corazón latiendo fuerte. Allí encontré algunos pétalos secos esparcidos por el suelo, como si hubieran llegado varios ramos antes. La tierra estaba más oscura y fría que en otros lugares, aunque no hubiera sombra. Al tocarla sentí un escalofrío que me hizo retroceder de inmediato. Los días siguientes, la imagen de la joven no dejaba mi cabeza. Intenté convencerme de que podía haber sido un engaño de la luz o mi imaginación. Pero cada vez que recordaba el aroma de tierra húmeda, sabía que no era un invento. Para no olvidarlo,
Guardé los pétalos en una caja de zapatos en mi cuarto. Aunque secos, conservaban ese olor extraño y pesado que no pertenece a flores marchitas. Continué vendiendo flores, pero ya no era lo mismo. Cada vez que alguien se acercaba, vigilaba si era uno de esos visitantes especiales. Y casi siempre, cuando llegaban, yo sabía hacia dónde se dirigían. Su silencio me inquietaba, como si llevaran un secreto que yo no debía descubrir. Nunca me miraban directamente por mucho tiempo. Me preguntaba si eran de la ciudad o venían de lejos solo para eso. Una vez, reuní valor y le pregunté a una señora si necesitaba ayuda para encontrar la tumba. Ella sostenía un ramo sencillo, igual a los otros. Sonrió de un modo extraño y dijo que sabía muy bien a dónde iba. Luego siguió hacia el fondo y no regresó con las flores. Eso me dejó aún más inquieta. Comprendí que debía dejar de hacer preguntas y solo observar. Un día, al acercarse el atardecer, fui hasta el fondo del cementerio sola. La luz del sol caía suave sobre los sepulcros. Allí encontré pétalos frescos sobre la tierra. El aire estaba más frío que en otras partes del cementerio. Quise rezar, pero no pude encontrar palabras. Solo observé la cruz rota y la tierra húmeda, como si esperara que alguien apareciera. Nada ocurrió, pero tuve la sensación clara de que me estaban observando. Giré la cabeza rápido, pero no había nadie. Solo las tumbas antiguas, silenciosas. La sensación no desapareció. Era como si hubiera entrado en un lugar que no me pertenecía. El miedo creció hasta que tuve que volver a la entrada. Llegué jadeando, con las manos sudadas. Cerré mi caja antes de tiempo y me fui. Esa noche soñé con la joven de las rosas rojas, arrodillada otra vez, mirándome antes de desaparecer. Me desperté gritando. Después de ese sueño, evité acercarme al fondo del cementerio. Cada vez que podía, me quedaba en la entrada atendiendo a los clientes. Pero era imposible no notar cuando alguien tomaba ese camino. Parecía que cada semana aparecía un nuevo visitante extraño. Nunca venían juntos, siempre uno por uno. El patrón no cambiaba. Flores simples, pasos discretos, silencio y luego, nada. Lo más inquietante era que, al regresar, parecían aliviados y al mismo tiempo vacíos. Un día, por la mañana, noté que el cementerio estaba completamente vacío. Aproveché para caminar hasta el fondo sin prisa, queriendo entender qué había allí de especial. Al acercarme, descubrí algo que nunca había visto. Pequeñas marcas de manos en la tierra, como si alguien hubiera presionado el suelo húmedo. No eran profundas, solo leves impresiones, pero parecían recientes. Un escalofrío me recorrió la espalda y me fui de inmediato, sin mirar atrás. Comenté esto con una vecina que también había trabajado vendiendo flores. Le pregunté si conocía esa tumba sin nombre. Ella solo me advirtió que no me metiera en eso, que había lugares en el cementerio que era mejor dejar en paz. No explicó más, pero su mirada me hizo entender que sabía algo. Eso me dejó más confundida que nunca. Durante días me debatí entre ignorarlo o investigar más, pero cada pétalo nuevo que encontraba complicaba mi silencio. En una mañana lluviosa, apareció una adolescente con un ramo de flores silvestres. Estaba empapada, pero no parecía importarle. Pagó rápido y se dirigió al fondo. Esta vez decidí seguirla. Manteniéndome oculta, la observé arrodillarse en el mismo lugar. Permaneció allí unos minutos y luego desapareció, igual que la joven de las rosas rojas. El olor a tierra húmeda se extendió con tal fuerza que casi me hizo toser. No tuve valor de acercarme. Regresé asustada, casi tropezando. Mi cabeza daba vueltas y mi corazón latía tan rápido que pensé que me desmayaría. A partir de ese día, dejé de dudar de lo que había visto. No era imaginación ni coincidencia. Algo ocurría en esa tumba, y personas diferentes iban allí por razones que desconocía. Si desaparecían frente a mí, ¿a dónde iban? Esa pregunta quedó dando vueltas en mi cabeza. Pensé en buscar a los encargados del cementerio, pero desistí.
¿Quién me creería? Solo soy una vendedora de flores, una mujer mayor que pasa el día sentada en la entrada. Imaginar que contara lo que vi, se reirían de mí o peor, me llamarían loca. Así que guardé el secreto. Observo en silencio, pero cada desaparición que presencio aumenta mi ansiedad, como si yo misma pudiera ser arrastrada hacia ese misterio. Una vez, cerca del Día de Muertos, el cementerio estaba lleno. Entre tantas personas, vi a un joven comprar flores sencillas y dirigirse al fondo. Esta vez, decidí seguirlo. Desde detrás de un panteón, lo observé arrodillarse en la tumba sin nombre. Pude ver claramente cómo su cuerpo comenzó a desvanecerse en el aire, como humo. En su lugar quedaron solo las flores caídas y el aroma de tierra húmeda. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Nadie me creería, pero esto era real. Cada vez que presenciaba uno de estos eventos, sentía que me acercaba a un secreto que no debía conocer. Era como si esa tumba se hubiera convertido en una puerta hacia otro lugar. No sé cuál, ni por qué, pero todo indicaba que era algo prohibido de explicar. Empecé a temer que algún día yo también fuera atraída allí sin querer. A pesar de todo, sigo vendiendo flores en la entrada del cementerio de San Luis Potosí. No sé por qué no puedo dejar este trabajo. Tal vez por costumbre, tal vez porque algo dentro de mí quiere comprender mejor. A veces pienso en quemar los pétalos que guardo, pero nunca tengo valor. Cada vez que abro la caja, el olor a tierra húmeda me recuerda que no fue un sueño. Fue real, y todavía ocurre ante mis ojos. Nunca volví a ver a la joven de las rosas rojas, pero siento que fue la primera en mostrarme lo que estaba oculto allí. Después de ella, vinieron muchos otros. No sé quiénes son ni por qué buscan ese lugar. Solo sé que siempre regresan distintos, o a veces ni regresan. Temo que algún día alguien note que observo demasiado y me lleve también. Pero no puedo dejar de mirar, como si esperara una respuesta. Hasta hoy, la tumba sigue allí, sin nombre, con la cruz rota y la tierra siempre húmeda. La gente sigue llegando, comprando flores simples y siguiendo el mismo camino. He aceptado que nunca entenderé lo que ocurre allí. Solo sé que cada desaparición me confirma que ese rincón del cementerio guarda algo que no pertenece a este mundo. Y mientras viva, seguiré viendo, sintiendo y guardando silencio. Porque en San Luis Potosí hay secretos que no están hechos para ser explicados. Trabajo como despachador en una estación de servicio 24 horas en San Luis Potosí desde hace algunos años. Siempre me ha gustado el turno nocturno, la tranquilidad de la madrugada, cuando la ciudad parece detenerse. A veces pasaba un taxi, un camionero cansado, o algún vehículo perdido por la carretera. Nada que me asustara. Pero con el tiempo comencé a notar algo fuera de lo común. Un cliente que aparecía siempre a la misma hora, sin fallar, cuyo comportamiento nunca me pareció normal. Era un coche negro, modelo antiguo, de esos que ya casi no se ven. Lo noté desde la primera vez porque no tenía placa, ni delante ni detrás. Al principio no le di importancia. Pensé que sería algún coleccionista o que tenía algún permiso especial. Sin embargo, cada aparición aumentaba la sensación extraña. El ritual siempre era el mismo. El coche llegaba entre las 2 y 3 de la mañana, se detenía despacio, y antes de que yo preguntara algo, la tapa del tanque se desbloqueaba sola. Yo llenaba el tanque en silencio, esperando alguna reacción, pero el conductor nunca salía. Solo abría la ventana un poco y extendía la mano para pagar. Ninguna palabra, ningún saludo. Solo silencio y el sonido del motor, constante y bajo. Al principio pensé que fuera timidez o algún capricho, pero entonces noté la forma de pago. Nunca usaba billetes normales ni tarjeta. Siempre entregaba un puñado de monedas antiguas, muy viejas, algunas bastante desgastadas y con el metal oscuro. Eran monedas de diferentes años, algunas que nunca había visto. Las aceptaba porque la caja no decía nada. Siempre se podían dar como cambio, pero era raro.
Parecía que aquel hombre llevaba un saco infinito lleno de monedas de otra época. Mostré algunas de esas monedas a un compañero del turno de la mañana. Se rió y dijo que tal vez el conductor era un coleccionista y solo quería jugar conmigo. Quizá le caíste simpático, bromeó. Pero no había nada simpático en esa situación. Era frío, impersonal, casi automático. Yo devolvía el cambio. Él recogía las monedas, subía a la ventana y se iba. Nunca más que eso. Y aún así, venía todas las semanas como una obligación. Con el tiempo comencé a observar más al coche. Parecía muy conservado, casi nuevo, aunque claramente de otra época. Los neumáticos nunca estaban sucios, ni siquiera en días de lluvia, y los vidrios eran tan oscuros que ni la luz de la bomba los atravesaba. Intenté discretamente inclinarme para mirar adentro, pero no veía nada. Solo aquel brazo que surgía para entregar las monedas. Un brazo que, más tarde, noté, no se movía como el nuestro. Durante meses mantuve el contacto, intentando no pensar demasiado. En casa comentaba con mi esposa, que decía que estaba cansado y que debía dejarlo pasar. Intentaba reír y olvidarlo, pero cada vez que se acercaban las 2 de la mañana, mi cuerpo ya estaba alerta. Era como esperar un encuentro no deseado, algo inevitable, y la mayoría de las veces sucedía exactamente como imaginaba. El coche aparecía por la avenida vacía, con los faros bajos, y se detenía en la misma bomba. Una noche, decidí probar algo. Después de llenar el tanque, sostuve las monedas un momento antes de guardarlas. Dije en voz alta, «Buenas noches». Esperé. Ninguna respuesta, solo la mano inmóvil, esperando que yo tomara el dinero. El silencio fue tan pesado que me arrepentí de intentar hablar. Guardé rápidamente las monedas y corrí a la tienda de conveniencia. En ese instante noté algo que hasta entonces no había visto. Los dedos del conductor apenas se curvaban, rígidos, como si fueran duros. Seguí trabajando, pero cada vez más incómodo. Observaba los mínimos detalles. El coche nunca llegaba acompañado, nunca se cruzaba con otro vehículo, nunca llenaba en otra bomba. Solo conmigo. Siempre de la misma manera. Una rutina perfecta, sin errores, sin imprevistos, y cada vez que tomaba esas monedas frías, sentía que participaba en algo que no pertenecía a este mundo. La confirmación llegó una noche de jueves. El coche apareció a la hora habitual, pero la ventana se abrió un poco más de lo normal. Vi claramente la mano del conductor. La piel era grisácea, casi sin vida. No había uñas, solo puntas redondeadas, como cubiertas por una capa extraña. El reflejo de la luz de la bomba acentuaba aún más ese aspecto enfermizo. Todo mi cuerpo se heló. Tomé las monedas sin poder decir nada y corrí hacia la tienda. Pasé el resto del turno mirando esas monedas, sin atreverme a guardarlas en la caja. Sentía una mezcla de asco y miedo. Cada vez que recordaba la mano grisácea, el estómago se me revolvía. Intenté convencerme de que era solo cansancio, que mi mente me estaba jugando una mala pasada, pero el instinto me decía que no era imaginación. Por seguridad, dejé las monedas en un frasco cerrado dentro de la estación y evité tocarlas hasta el final del turno. Al día siguiente, cada coche que se acercaba me ponía tenso. Esperaba ver el coche negro, y apareció como siempre. Hice lo que acostumbraba, llené el tanque, tomé las monedas rápido y volví a la tienda, sin mirar la mano. La sensación de que algo estaba mal aumentaba. Ya no podía sentirme tranquilo allí, incluso con tan poco movimiento. El silencio de la madrugada parecía pesado, como si observara cada uno de mis movimientos. Empecé a fijarme en los detalles mínimos. El coche nunca hacía ruido al abrir o cerrar la puerta. No se oía el cinturón de seguridad, ni el cambio de marcha. Solo el motor, siempre bajo, constante. La mano aparecía por la ventana y desaparecía después. Parecía imposible, pero el conductor nunca salía del vehículo. Y cuanto más pensaba en ello, más sentía que no era humano. Algo me decía que había más dentro de ese coche de lo que podía ver.
Las monedas seguían perturbándome. Una vez llevé algunas a casa para mostrárselas a mi esposa y noté que seguían frías incluso después de estar en mi bolsillo. Ella me aconsejó no tocarlas más, y obedecí. Las devolví al frasco dentro de la estación, cerrado con llave. Aún así, sentía una extraña inquietud, como si al tocar esas monedas me estuviera relacionando con algo que no debía existir en este mundo. Una madrugada, el coche tardó en irse. Me quedé observando afuera, y permaneció parado, motor encendido, como estudiándome. Yo estaba inmóvil, tratando de no mirar, tratando de no prestar atención. Cuando finalmente se alejó, sentí alivio, pero una sensación de persecución no me dejó dormir tranquilo. Era como si algo se hubiera quedado conmigo, un mirar invisible que no me soltaba. Con eso, cambié mi rutina. Cuando llegaba la hora de su aparición, ya me preparaba para cualquier cosa. Tomaba las monedas rápido, no miraba la mano y volvía adentro. Los compañeros comenzaron a notar mi comportamiento extraño, pero no quería explicar nada. Nadie creería que le tenía miedo a un cliente silencioso que no parecía humano. Era más fácil actuar como si todo fuera normal. Sin embargo, cada noche pesaba más. El silencio, la ventana cerrada, las monedas frías, la mano gris, todo parecía acumularse sobre mí. Me quedaba mirando la carretera, imaginando si aquel coche podría sorprenderme en cualquier momento. Y con cada aparición, se hacía más difícil continuar trabajando tranquilo. Pensé en pedir otro turno, pero sabía que sería ignorado o ridiculizado. Cierta madrugada, después de que se fue, me quedé afuera intentando ver hacia dónde iba, pero el coche simplemente desapareció. Ninguna curva, ningún frenado. Desapareció de forma imposible. Me quedé parado, desconcertado. Era como si existiera solo dentro de la estación, solo en ese turno, y después evaporarse del mundo. La sensación de extrañeza aumentó, y comprendí que no podía seguir considerando esto como rutina. El miedo se volvió casi físico. Las imágenes de la mano gris regresaban con cada motor antiguo que escuchaba, con cada sombra en la calle. Mi mente intentaba racionalizar, pero no había explicación lógica. Ya no dormía bien, y cada madrugada era un tormento. El coche negro, antes solo extraño, ahora me perseguía en pensamientos constantes. Sabía que algo estaba mal allí. En la última semana que trabajé en la estación, ocurrió algo que me hizo decidir dejarlo todo. Era una madrugada fría, casi las 3, y el coche llegó. Hice todo rápido. Llené el tanque, tomé las monedas sin mirar la mano. Pero al girarme hacia la tienda, escuché la ventana bajar más de lo normal. Una respiración pesada, lenta, como si algo estuviera a centímetros de mí, llenó el aire. Me quedé paralizado. Nunca había oído algo así. Era profunda, grave, como si viniera de alguien que no respiraba como nosotros. Me quedé inmóvil, sin saber qué hacer. Todo mi cuerpo temblaba, pero no quería mirar dentro del coche. Esa respiración parecía llenar el aire a mi alrededor, pesada y constante. Esperé unos segundos que parecieron minutos hasta que escuché la ventana subir de nuevo. Cuando finalmente me giré, el coche ya se alejaba lentamente, como si nada hubiera pasado. Pero el miedo permaneció, fijo, quemando mi mente. Esa noche decidí que no podía seguir allí. Esperé a que amaneciera y hablé con el gerente, pidiendo la baja. Intentó comprender, preguntó si era por el salario o si había conseguido otro empleo. Solo dije que no me sentía bien en ese lugar y que necesitaba irme. No conté nada del coche, de las monedas, ni de la mano gris, ni de la respiración. Nadie me hubiera creído, y no quería escuchar burlas. Solo quería alejarme lo antes posible. Los días siguientes intenté olvidarlo. Conseguí trabajo en un depósito de una tienda. Era pesado, pero al menos no tenía que tratar con extraños en la madrugada. Aún así, a veces, cuando todo estaba en silencio, todavía escuchaba en mi cabeza aquel sonido de respiración detrás de mí.
Era como si se hubiera quedado grabado dentro de mí, imposible de borrar. El recuerdo del coche negro me seguía, aunque no quisiera. Nunca más pude mirar monedas antiguas de la misma manera. Una vez, un amigo me mostró una que había guardado de su abuelo, y tuve que inventar una excusa para no tocarla. Solo de recordar esas monedas frías en mis manos, sentía la misma sensación de peligro, como si algo me observase a través de ellas. Sabía que no era normal, pero también sabía que nadie creería mi historia. Conté esto solo a 2 personas cercanas, y ambas reaccionaron con incredulidad. Una dijo que estaba cansado y que solo imaginaba cosas. La otra pensó que había exagerado, que tal vez era un sujeto extraño, y mi cabeza había aumentado la situación. Que piensen lo que quieran, pero yo sé lo que vi. La mano gris, sin uñas, la respiración, no lo inventé. Y por más que intente olvidarlo, la memoria insiste en volver. Algunas veces vuelvo por la zona durante el día, solo para ver si encuentro algún coche parecido. Nunca veo nada. Pregunté discretamente a colegas de otras estaciones si habían recibido a alguien pagando con monedas antiguas, y todos dijeron que no. Es como si ese coche hubiera elegido solo mi estación, solo mi turno. Esa idea me incomoda, me hace sentir que, de alguna manera, fui marcado o observado. Incluso pensé en buscar registros de accidentes con coches negros antiguos en la región, algún historial extraño, cualquier pista que pudiera explicar lo sucedido. Pero desistí. ¿Y si encuentro algo? ¿Y si hay una historia que confirme lo que vi? Prefiero no saber. La ignorancia, en este caso, es la única protección que me queda. A veces es mejor no abrir puertas que no deberían abrirse. Aún trabajando en otro lugar, la memoria de ese coche regresa en momentos aleatorios. Carreteras desiertas de noche, motores antiguos a lo lejos o el fuerte olor a gasolina. Es como si una parte de mí aún estuviera en esa estación, esperando el coche, la sensación de alerta, el escalofrío, el malestar. Todo vuelve con cada pequeño detalle que recuerda aquellas noches. Hoy sé que si viera ese coche de nuevo, lo reconocería al instante. No importa el lugar ni la hora. Es un miedo que se quedó pegado a mí, como una marca invisible. A veces me pregunto si volverá a aparecer, quizá en otra estación, quizá observando a otra persona. Solo pensar en ello me pone inquieto, porque sé que no es algo que desaparezca fácilmente. No sé quién o qué conducía ese coche. Solo sé que no era humano. Intenté tratarlo como rutina, como algo que se puede explicar, pero al ver la mano gris y sentir esa respiración, comprendí que estaba lidiando con algo que no pertenece a nuestro mundo. Nunca volví a la estación. A veces paso por la zona, pero me aseguro de no mirar. Hice lo correcto al irme antes de que sucediera algo peor. No todos los clientes son humanos. Algunos dejan escapar detalles imposibles de ignorar.